administración excelente, toda la gente preciosa, pues que puedan ver y oír este video. Que Dios me los bendiga enormemente. Shalom para todos. Bien, después de un tiempecito de pausa, vamos a decirlo así, estamos nuevamente en la continuación de lo que pasó en el Sinaí, ¿verdad? Ya ustedes tienen un recuento de todo. Lo hicimos a nivel de Zoom, ¿verdad? Cuando el sábado pasado, que estuvieron participando varios escenarios. Qué bueno fue eso. Y una pregunta que se me hizo: apóstol, ¿y ahora qué viene después? No, hay una continuidad. Y eso quiero demostrarlo pues en estos mensajes que vamos a tener todos estos días hasta el mes de Tishrei, el séptimo mes. Recuerda que la invitación que el Señor hace a la humanidad tiene que ver con las 7 fiestas. ¿Ok? Las 7 fiestas. Y muchos han creído, como se ha dicho, que esas son fiestas para que los judíos lo celebren. No, son fiestas para toda la humanidad. Esto es importante que se entienda. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la primicia o de los primeros frutos, la fiesta de los nuevos frutos, que es Pentecostés, lo que pasó en Sinaí. Y luego eso sucede en primavera y en otoño, según la condición de Israel. Otoño sucede pues la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. ¿Ok? Ahí encierra totalmente la cita o la invitación que el Señor hace a la humanidad. Que celebren la Pascua, que significa aceptar a Cristo como el que murió en nuestro lugar. El reconocer el hombre sin pecado y la simbología de la tumba, de la sepultura, que representa pues cuando Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. La señal de que hayan tumbas en los cementerios no dice nada, porque es normal que el hombre muera porque ha pecado, pero un hombre sin pecado que muera es la gran señal que el Señor le dijo a sus contemporáneos cuando le dijeron: maestro, denos una señal pues de quién eres tú. Y el Señor dijo: este pueblo pide señal, esta generación perversa pide señal, pero no habrá más señal sino la señal de Jonás, o sea, 72 horas en la tumba, en el sepulcro, 72 horas exactamente, ¿ok? Esa es la señal de lo que es panes sin levadura. Luego tenemos la primicia cuando Cristo resucita, y tenemos cuando se recibe la verdad, la Torá, la verdad en Sinaí, que es lo que estuvimos celebrando en todos estos días, cuando se recibe los mandamientos. Y luego viene la fiesta de las trompetas, que implica la resurrección de los muertos, la primera resurrección, implica la coronación del Rey de Reyes y implica las bodas del Cordero. Y luego tenemos Yom Kippur, que implica la venida del Señor. Y tenemos la fiesta de los tabernáculos, que representa los 1000 años de reinado de Cristo sobre esta tierra. Maravilloso. Entonces, para poder entender mucho más claro, hoy el mensaje, que lo vamos a dividir en 3 mensajes, tiene que ver con código 120. Así he llamado el mensaje, código 120. Encontramos el número 120
muy importante en la palabra del Señor, 120. Y vamos a poderlo entender en este momento, qué significa el código 120. Cuando en Génesis capítulo 6, cuando ustedes lo pueden leer en su casa, cuando hubo la rebelión de los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles que tuvieron relaciones pues con las hijas de los hombres, y de ahí se formó Nefilim, se formaron una rebelión contra Dios. El ADN se alteró de tal manera, y esto fue tan terrible que el Señor tuvo que decidir acabar con los seres humanos, o bueno, con todos, seres humanos, animales, etcétera. Y hubo una sentencia, y el Señor dijo lo siguiente: no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre para siempre. Entonces la vida del hombre sería 120. Presta mucha atención a esto, 120. Encontramos entonces que el Señor permitió por 120 años un testimonio fehaciente, un testimonio que se podía ver, y era cuando Noé comenzó a construir el arca. ¿Entiende? Fueron 120 años en la cual se le permitía la oportunidad de los seres vivientes de aquella época de arrepentirse. Lamentablemente no fue así, y por supuesto a los 120 años vino el diluvio y destruyó a todos. También encontramos que Moisés vivió 120 años. De eso es que vamos a tratar en este día. Pero encontramos en ese mismo Génesis 6 los 120 años, cuando entendemos el conteo de Dios, que Dios cuenta días, semana, que son 7 días, cuenta meses, cuenta años, ¿verdad? Cuenta años sabáticos, que son 6 años más 1, el año sabático 7, y cuenta 7 por 7, o sea, en años, refiriéndose a el año 50, el año de jubileo. Entonces encontramos con total claridad de que el Señor, en esa misma profecía de que iba a aniquilar la humanidad en 120 años, desde el momento que Noé comenzó a construir el arca, igual significó que al mundo se le iba a dar 6.000 años, otorgar 6.000 años al hombre, para luego Dios tomar posesión enteramente y no seguir contendiendo en su espíritu con el espíritu del hombre. O sea, que el hombre es el único ser, aparte de los demonios, el único ser que se atreve a ir en contra de la voluntad de su creador. Es una contiende el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. ¿Qué les parece? Entonces el Señor dijo: pongo un límite a esto, entendiendo que habrá 6.000 años, porque 120 jubileos, 50, 120 jubileos da exactamente 6.000 años. Ok. Habiendo entendido esto, podemos decir lo siguiente. Pero me interesa que vean esta curiosidad, si se quiere, en la expresión que el Señor da en Génesis 6:3, puesto que Él también es mortal, o sea, Él también es mortal, nos llama la impresión de, puesto que Él, cuando se saque el valor numérico, da 345, exactamente el mismo valor numérico del nombre de Moisés. Esto es bien interesante. Ahora, no se olvide que es Moisés que escribió el Génesis. Así que hay una manera de que el Señor apunta a mirar a Moisés. Ahora, hay una gran similitud entre el diluvio
y Moisés, porque el diluvio habla de sucumbir o de elevarse. Toda la humanidad sucumbió a las aguas, pero solo Noé y su familia se elevó sobre ellas. Igual sucedió con Moisés. Todos los niños en su momento sucumbieron bajo las aguas. Solamente fue Moisés que se elevó sobre las aguas. Y por eso que la hija del faraón lo llama Moisés, que significa sacado de las aguas. Y por cierto, todos los que hemos creído en el Señor, cuando dice que nuestra fe vence el mundo, poniendo el ejemplo de Pedro, cuando el Señor le dijo, camina sobre el mar, ¿verdad? Y solo sucumbió Pedro a golpe de ahogarse cuando quitó la mirada del Señor y lo puso en la situación, en la circunstancia de viento, de huracán, etcétera, etcétera. Y el Señor lo tomó de la mano y le dijo, ¿dónde está tu fe? Refiriéndose, amados hermanos, que la fe en Cristo es el que nos hace vivir sobre las aguas. Así que el tema es, o sucumbimos bajo las aguas o nos elevamos encima de las aguas. ¿Ok? Entonces debemos mirar a Moisés. Vamos a ver, refiriéndose un poco a Moisés, nos vamos a Deuteronomio 34:7. Deuteronomio 34:7. Y leemos y dice así, Moisés tenía 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se apagaron ni se arrugaron sus mejillas. Así que hay un pequeño error en la película que hemos visto sobre Moisés, ¿no? Que envejeció, especialmente la más popular entre todas ellas, ¿no? La de hace muchos años atrás. La Biblia enseña que Moisés nunca se arrugó, nunca perdió su fuerza, no se apagaron sus ojos. Bueno, en el caso mío, ya está medio apagado, tengo que usar lentes. Pero Moisés no le pasó eso. Así que es una señal muy palpable de qué significa realmente 120. Quiero explicarle que el salmo más antiguo de la Biblia es precisamente el Salmo 90, donde hemos referido una y mil veces que una generación consta de 70 años y lo más robusto 80, tomando esa básicamente como la profecía para entender el tiempo en que estamos viviendo, ya que Israel rebeldeció en 1948, faltaría 8 años desde ahora para que se cumplan los 80 años de Israel. Bueno, esto es bien interesante, pero la gran realidad es que 70 años u 80 es una edad promedio para el ser humano. Es una edad para fructificar. Es una edad de 70 años de tu poder revisar todo lo que hiciste durante todos tus años. Eso está muy bien. Pero por lo que hoy podemos ver, el deseo de Dios en la limitación de los hombres por su pecado es que el hombre pudiese vivir 120 años. O sea, 70 u 80 es el promedio, pero 120 es lo ideal. Es lo pleno, 120 años. Por cierto, hay una lista larga que se puede ver en YouTube, en las redes, pues, sobre mucha gente que han vivido, que todavía están vivos algunos que tienen 117, 118 años. Así que aún en nuestro tiempo había esa posibilidad. Una plenitud de 120 años. Ahora, lo interesante con Moisés sobre estos 120 es que Moisés vivió exactamente 120 años.
Moisés murió el día de su cumpleaños número 120. ¿Qué les parece? O sea, vivió en plenitud, sin arrugarse, sin perder la noción de nada, en pleno vigor, y no entró en la tierra prometida porque era designio de Dios. Pero Moisés tenía toda la condición, óigame bien, me refiero en los 120 años, sin enfermedad, sin absolutamente nada. ¿Cómo Moisés logró eso? Pues la única manera de entenderlo es los 120 días que pasó Moisés en la presencia del Señor. Moisés pasó 3 veces 40 días en la presencia de Dios. Los primeros 40 para recibir los 10 mandamientos. Después la ira que tuvo cuando vio al pueblo embelesado en la idolatría, y él en su ira rompió lo más maravilloso como testimonio materialmente hablando, porque fue Dios que esculpó las piedras y con su letra escribió los 10 mandamientos. Y la ira del hombre quebrajó esos 10 mandamientos y tuvo que ver una intercesión, un ruego a Dios para que no destruyera al pueblo por causa de haber roto el pacto que se había hecho allá en Éxodo 19. ¿Y qué sucedió con esto? Moisés tuvo que ir a la presencia del Señor por 40 días más en intercesión. Y luego 40 días más Moisés tuvo que volver a subir para recibir, atención, las segundas piedras, pues, de los mandamientos como señal que Dios perdonó al pueblo. Y Moisés estuvo allí en la montaña, atención, hasta el 10 de Tisrei. Quiere decir con esto que Moisés cumplió con cabalidad, él siendo el primero. Al decir primero, se nos recuerda Génesis, la primera palabra Bereshit, primero. Él fue el primero en cumplir la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, estar en el Sinaí, a recibir, estar en presencia del Señor en la fiesta de las trompetas, estar en la presencia del Señor en Yom Kippur. Oiga bien esto tremendo. 40 días más 40 más 40, 120. Te da exactamente lo que se refiere los 40 días últimos, que sería desde el 1 de Elul hasta el 10 de Tisrei. Se cumplen los 40 últimos días. Y Moisés, por estar en la presencia de Dios, dice que Josué vio a Moisés y el pueblo y no podían verlo porque se transfiguró. Estaba totalmente ¿cómo se llama? Brillante por la luz del Señor, por estar en la presencia del Señor. Y eso trajo como consecuencia, a pesar de que como limitaciones, seguramente le dio hambre, le dio todo eso, pero estuvo allí. Pero la presencia de Dios le daba la fuerza para sostenerse y limitar la necesidad corporal por causa de la presencia del Señor. Y fue tanto que la gloria del Señor se reflejó en Moisés cuando él descendió de la montaña y todo el mundo pudieron ver. Entonces, 120 significa vida completa. Óigame bien, vida completa. Los judíos, cuando se saludan con mucho cariño, con buen deseo para la gente, le dice que viva 120 años. Ellos tienen eso en su cultura, en su lógica,
de llegar hasta la plenitud de vida. ¿Qué les parece? En los tiempos del segundo templo, recuerda que Moisés fue el primero en recibir la bendición de entregar la Torá, y así continuó con muchos profetas entregar el conocimiento del Señor. Pues tuvimos a Mardoqueo, a Edlas, a Nehemías en el segundo templo, y ahí estaba lo que conocemos como Anshei Neset Hagedolá, que significa los hombres de la gran asamblea. ¿Ok? Vamos a ver si lo puedo decir un poquito mejor. Anshei Neset Hagedoló, que es los hombres de la gran asamblea. Eran los hombres encargados de entregar la Torá. Justamente eran 120. O sea que un Sanedrín se componía de 120 personas. ¿Y quiénes estuvieron cuando Pentecostés, después de los 50 días de Cristo haber resucitado del conteo? 120 personas. ¿Y qué dice el Señor en su palabra? El ladrón vino fue a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida plena, vida en abundancia. El estar en presencia del Señor, amados hermanos, esto nos lleva a una sanidad del cuerpo. Mientras más tiempo duramos en la presencia de Dios, más tiempo tendremos en plenitud para cumplir el propósito de nuestras vidas. Entonces, este número 120 es pero bien interesante. En el próximo video vamos a conocer más exactamente todos los 120 días que vivió Moisés en presencia del Señor y donde aparece en la palabra de nuestro amado Dios, y cómo nos sirve para nosotros en estos días entender que lo más sano, lo más maravilloso ante todo el bulurú que estamos teniendo en el mundo, no hay nada mejor que vivir en la presencia del Señor. Nos vemos en el próximo video.